Y es algo que debemos entender, amados. La necesidad de madurar espiritualmente, de crecer. Yo quiero que imaginen un niño que recién nace, ¿verdad? Ese niño que recién nace, lo vemos que comienza a crecer. Y si ese niño no llega a crecer, es porque nosotros nos damos cuenta que algo no está bien, algo está funcionando mal. Y quiero decirte que nosotros, como hijos de Dios, cuando nacimos de nuevo, comienza esa etapa del crecimiento en nuestras vidas, que es necesario que acontezca. Necesitamos enfocarnos en el crecimiento y la madurez espiritual. Y yo le puse a este mensaje: la madurez es el camino a la plenitud de Cristo. Necesitamos madurar para poder experimentar la plenitud de Cristo. Necesitamos madurar para vivir esa vida gozosa. Escuchen, la vida del creyente es una excursión maravillosa. Nos enfrentamos con cosas nuevas cada día. Si contáramos las experiencias que hemos vivido a lo largo de más de 20 años de servir al Señor, no nos daría la noche. Las cosas maravillosas, los milagros maravillosos que hemos visto de Dios en nuestra vida. Y la plenitud de Dios no es más que eso. Es la confianza, el gozo en que Dios cuida de nosotros. Y que Él nunca pierde el control de nuestra vida. Aunque así lo parezca. Aunque así lo parezca o nos parezca a nosotros. Dios nunca pierde el control. Pero a veces en nuestra inmadurez tomamos decisiones erradas. Decisiones que no solo nos dañan a nosotros, dañan a nuestros seres queridos, ¿verdad? Dañan nuestra economía, dañan nuestra salud, dañan nuestros ministerios. Decisiones que fueron tomadas por falta de confianza, por falta de madurez espiritual. Y yo creo que este nuevo año el Señor está preparando algo muy lindo para la iglesia. Entonces, necesitamos entender que la madurez, el crecimiento espiritual es necesario. Es necesario. Amado, sin importar la edad que tengas, desde el momento que viniste al Señor, tú naces de nuevo y comienzas una etapa de crecimiento. Una etapa que va a terminar el día que el Señor te lleva a su presencia. No va a terminar antes. Aquellos que piensan que ya alcanzaron un nivel de madurez espiritual, que ya está bien, están equivocados. La palabra nos dice que debemos alcanzar la estatura de la plenitud ¿de quién? De Cristo. ¿Se imaginan? El hombre perfecto, santo, íntegro. Eso es lo que nos está demandando el Señor. Entonces, como iglesia, debemos ser intencionales, cada uno de nosotros, en nuestro diario vivir, en nuestro día a día, desde que me levanto hasta que me acuesto, en madurar, en crecer espiritualmente. ¿Saben? En la palabra de Dios vemos varios pasajes que nos hablan y nos exhortan a la madurez espiritual. Pero yo hoy quiero usar uno de estos pasajes que se encuentra en la segunda epístola del apóstol Pedro. La segunda carta del apóstol Pedro. Quiero hoy tomar como referencia lo que el apóstol Pedro está enseñando, ¿verdad? Y exhortando con respecto a la importancia de la madurez espiritual. A la importancia de ser intencionales en crecer y en madurar en el conocimiento de Dios. El apóstol comienza allí en la segunda epístola, en el capítulo 1, él comienza a hablarnos
de que Dios nos ha dado todo, escuche esto, Dios nos ha dado todo para ser las personas que Él quiere que seamos. Usted no necesita nada más. Cuando usted recibió a Dios en su vida, el Espíritu Santo de Dios entró en usted. Dice la palabra que fuimos sellados para salvación. Pero el mismo Espíritu Santo pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, dice la palabra. Dice que somos benditos con toda bendición espiritual. Dice que tenemos la mente de Cristo. O sea, podemos pensar como Jesús pensaba. La palabra dice que somos libres de la esclavitud del pecado. Pero ¿cuánto nos cuesta, verdad, asimilar esto en nuestra mente? ¿Cuánto nos cuesta entender que esto es una realidad en nuestras vidas? Y nosotros debemos creerlo porque no es por vista, es por fe. Y yo debo recibir esta palabra y debo caminar en esta dirección. Esta debilidad no me puede ganar, no me puede vencer, porque el Espíritu Santo de Dios está en mí. Jesús está en mí. Y el carácter de Cristo se va a manifestar en mi vida. Este carácter que tengo tiene que ser transformado. Yo no puedo seguir peleándome con uno y con otro y con la vecina, ¿verdad? Y con mi esposo y con mi esposa y con mis hijos. En mi trabajo, donde voy, siempre ese carácter explota y me hace perder el testimonio. Pero pastor, yo soy así. No, usted era así. Ahora usted tiene la persona de Cristo dentro de usted. Y tiene que caminar en esa dirección. Así que el apóstol Pablo, en su segunda epístola, comienza hablando en el capítulo 1, ¿verdad? Haciéndonos entender que usted y yo ya tenemos todo lo necesario para caminar en santidad. Para caminar, ¿verdad?, como hijo de Dios, agradando el corazón del Padre. En el segundo capítulo, el apóstol Pedro sigue hablando de las falsas doctrinas. Aquellos falsos maestros que se levantaban en aquel entonces y que se van a levantar, dice él, en estos tiempos, trayendo falsas enseñanzas, distrayendo la fe de los hermanos. Pero en su tercer capítulo, él comienza a hablar de todo lo que está pasando y lo que llegará a pasar. Y allí en el verso 17 y 18 quiero hacer referencia principalmente de este capítulo 3 de la segunda epístola de Pedro. Sigue acoplando, o me parece a mí, está acoplando un poquito, ¿verdad? Yo quiero que usted pueda leer ahí en su lugar, segunda de Pedro capítulo 3 versículo 17, escribe así el apóstol: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Versículo 18. Mire a lo que Él nos insta. Él dice: antes bien, creced. Antes bien, creced. Y esto es un imperativo, no está diciendo, antes bien, si les parece, crezcan. No, Él dice, creced. Es necesario. Tienen que crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El apóstol Pedro acá nos está exhortando a buscar un crecimiento. Él nos está exhortando a estar atentos a lo que está a nuestro alrededor, porque falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores se van a levantar y van a descarriar al pueblo de Dios. Por eso Él está diciendo, usted tiene que crecer en el conocimiento de Cristo para que esto no acontezca en su vida. Entonces, desde la perspectiva de Dios, el crecimiento espiritual es crucial. Es necesario para el creyente. Debemos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Amados, y esto significa, como decía hoy, una acción continua. Yo no me quedo ahí hasta donde llegué,
Porque de lo contrario, usted no se va a quedar. El que se estanca en el crecimiento no se queda ahí. Lo que pasa en realidad es que si usted se estancó en el crecimiento, usted comienza a retroceder y comienza a alejarse de Dios. Se lo digo por experiencia. ¿Cuántos le ha pasado esto? Dejaron de crecer, dejaron de enfocarse en crecer, en buscar de Dios. Y comienzan a otra vez a tomar ciertos hábitos que sabían que nos dañaban, ciertas costumbres, ciertos lenguajes que no agradan el corazón de Dios, ciertas decisiones que sabemos que no están bien. Las comenzamos a tomar nuevamente y nos comenzamos a alejar de su presencia y dejamos de crecer. Y después nos preguntamos, ¿y por qué yo no crezco? ¿Y por qué Dios no me multiplica? ¿Y por qué Dios no avanzo en mi carácter, en mi familia? Porque todavía hay cosas que no soltamos. Hay cosas que son necesarias soltarlas en nuestra vida. Hay decisiones que tomar y tomarlas de una forma firme. Ahora, ¿por qué debemos esforzarnos por crecer en Cristo? ¿Por qué debemos esforzarnos? ¿Por qué es tan necesario? Pastor, pero yo entregué mi vida al Señor y yo estoy cómodo así como estoy. Vengo cada tanto a la iglesia y bueno, tengo todavía mis cositas, mi carácter. A veces le tiro algo a mi esposa o a mi esposo. Me peleo con uno y con otro, ¿verdad? Sigo haciendo algunas cositas, pero Dios me ama así como soy. Bueno, quiero decirte que Dios no te ama así como es. Dios te ama, pero esas cosas Dios no ama. Dios aborrece el pecado, dice la palabra. Y por más que te ama a ti, esas cosas te alejan de la bendición de Dios. Te alejan de la comunión con el Señor. Amén. Entonces, ¿por qué es necesario crecer? Porque Dios ha predeterminado que crezcamos. Dios ha predeterminado que crezcamos. Romanos 8:29 dice que Dios en su voluntad desea que nosotros seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Es el deseo del corazón de Dios que usted crezca. Escuche, el peor error que podemos cometer es pensar que hemos sido salvos para ser salvos y punto. No. Usted fue salvo y fue justificado para que crezca y sea luz en medio de las tinieblas. Pero si es hijo y sigue actuando como un esclavo del pecado, ¿qué tipo de luz puede reflejar? ¿Crees que alguien realmente va a decir, wow, mirá, este señor, esta señora dice que es un creyente, pero mirá la vida que lleva? ¿Será que podemos ser luz? Si no crecemos, si no maduramos, necesitamos entender esto. Dios es el primer interesado en que usted crezca, en que usted madure. Los que son padres, les pregunto ahora, los que tenemos hijos de 25, ¿les gustaría que todavía siga siendo bebé? ¿Les gustaría? Bueno, a mí como pastor no me gusta que sigan siendo bebés. La verdad que el olor de los pañales cuando los cambiamos es bastante fuerte. Necesita crecer, necesita madurar y eso es algo que Dios dispuso. Él predeterminó, dice la palabra, que usted y yo crezcamos en el conocimiento de Cristo Jesús, que podamos madurar. Mientras usted no entienda esto, que usted siga teniendo esa vida, me da lo mismo. Va a acontecer, no va a acontecer si usted no es intencional. El Espíritu Santo de Dios es un caballero y no va a hacer nada en su vida que usted no le permita. Si usted le abre la puerta para llegar hasta el living, ahí se va a quedar. Y va a ministrar todo lo que pueda, va a sanar en el living. Pero si no abre la puerta de su cuarto, la cocina, el baño, Él no puede actuar. Él respeta su voluntad. Pero Él sabe también que es necesario. Y Él pone en usted y en mí ese querer. Él lo pone. Pero a veces somos tan duros. Somos tan cabeza dura. O a veces somos tan cómodos.
Nos sentimos cómodos con mi carácter, me siento cómodo con mi forma de ser. Y bueno, que Dios si quiere me va a usar así. No te va a usar nunca Dios así. No te va a usar nunca Dios así. Vas a estar en el fondo de la lista. Vas a ver a otros que reciben bendiciones. ¿Saben cuántas personas a lo largo, en el año 99, yo me regresé a los caminos del Señor? Yo nací en una iglesia, pero me aparté de mi juventud. Y en el año 99 volví a los caminos del Señor. Desde ahí hasta ahora, ¿sabe cuántas personas vi que tuvieron años en la iglesia y nunca comprendieron esto? Nunca comprendieron esto. Personas que usted iba a hablar con ellas y tenía que tener un cuidado porque le saltaba la térmica y le decían cualquier cosa. No le servía a ningún pastor. Siempre tenían problemas con los pastores. Personas que nunca se dispusieron a madurar, a tomar la decisión que lo acerca a las bendiciones. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que Dios quiere que usted y yo maduremos. Que usted y yo crezcamos en el conocimiento de Cristo Jesús. Lo segundo, por lo cual debemos esforzarnos en crecer, es porque el crecimiento espiritual nos protege. Si usted no madura espiritualmente, usted es presa fácil para el enemigo. La Biblia habla que Él pone fortalezas de mentiras en las mentes de las personas. ¿Les recuerdan aquel pasaje, derribando todo argumento de fortaleza? Se refiere a los pensamientos, los dardos del maligno que pone en la vida de las personas, aún de creyentes. Ay, Dios no me ama. Ay, yo no puedo salir de esta situación, yo no voy a crecer. No, Dios nunca me va a usar. No, mi familia no va a avanzar. Ay, tantos años he orado y todavía Dios todo lo hace posible. No desista, no le crea la mentira al enemigo. Siga orando por esa bendición. Siga orando, siga creyendo a Dios. Y siga creciendo, porque si no sigue creciendo, es un bebé espiritual que cree cualquier cosa. Dígale a un niño, mañana vamos a comprar un avión para salir a pasear. Y ese bebé, ese niño va a decir, ay, qué bueno. ¿Verdad? Y el enemigo viene a usted y le dice, pero esto va a ser tan lindo. No te va a hacer nada. La juventud, sobre todo, que son los más atacados en este tiempo. ¿Verdad? ¿Qué te va a hacer escuchar un poco de compartir este tiempo de música? ¿Verdad? Música que contamina nuestros oídos. La pregunta es, ¿cuántos creen de los que están aquí que Jesús está con nosotros? Dice la palabra que está con nosotros, ¿verdad? Estaré con ustedes todos los días de vuestra vida hasta el fin. Estaré con ustedes. Y yo pregunto, si yo estoy en un lugar donde sé que la presencia de Jesús, mi amado Jesús, el Santo, está a mi lado, voy a compartir esa música obscena. Voy a compartir esas bromas vulgares. Voy a compartir esas cosas que sé que ensucian mi corazón y mi mente y que ofenden al Espíritu Santo de Dios que está en mí. Por eso necesitamos la madurez espiritual para discernir que Jesús está con nosotros, que Él no nos ha abandonado. Y cuando estoy allí compartiendo con la gente de este mundo, que yo tengo que ser luz y que Él está a mi lado y que cada palabra que digo, cada acción que yo hago, cada decisión que yo tomo, ¿lo glorifica o no lo glorifica? ¿O ofende al Espíritu Santo de Dios? La palabra dice que no tenemos que entristecer al Espíritu Santo. Es necesario que usted madure, porque la madurez lo protege. El mismo apóstol Pablo nos dice que debemos estar atentos a estos maestros que traen falsas doctrinas. Si usted no madura en el conocimiento de Cristo Jesús, en su palabra, cualquiera puede venir y engañarle. Cualquiera puede venir y decirle ciertas palabras, textos fuera de contextos, para justificar un argumento mentiroso. ¿Sabe la cantidad de gente que he visto que se va detrás de esas doctrinas? Hay gente que hoy en día le encanta la motivación.
La Biblia dice que la verdad los hará libre, no la motivación. Yo no tengo que venir a usted a motivarle, vamos que puede, vamos que no, tengo que enseñarle la palabra de Dios. Pero hay gente que le encanta eso y que anda atrás de, parece que fueran personal trainer del evangelio. Y usted escucha un mensaje y es, vamos que podés, y vamos, Dios puede, y vamos, y no hay palabra, no hay exhortación, no hay confrontación. La verdad es la que nos hace libre, la que nos confronta y nos trae libertad. Y a veces no nos gusta, nos duele, ¿verdad? No es agradable pararse aquí adelante y decirle cosas que son ciertas y que sé que a muchos les va a tocar y les va a pinchar en el corazón. Pero si yo no las digo, yo voy a rendir cuenta ante Dios. Usted la recibe y usted hace lo que usted quiere. Ya no es mi problema. Entonces necesitamos entender que la madurez espiritual me va a proteger, me va a cuidar. Lo tercero, por lo cual debemos entender que debemos crecer, que debemos madurar. Lo tercero es que Dios se interesa en la relación personal que tenemos con Él y desea nuestra santificación. Amén. Una vida de santidad es aquella que crece en santidad, en justicia y en obediencia a Dios. Escuche, Dios no quiere privarle de los placeres de este mundo. Es un engaño del enemigo que cuando venimos a Cristo Dios nos quiere amargado, que no disfrutemos de las cosas de este mundo. Es un engaño. Dios no quiere privarle de las cosas que son de gozo para usted, pero sí de las cosas que le van a dañar. Porque dígame la verdad, el pecado, ¿cuántos han cometido pecado? ¿Alguna vez le trajo algo bueno? ¿Verdad que no? Siempre terminamos con algo malo. Entonces, Dios está interesado en la relación personal que tengamos con Él y eso viene a través de la madurez, del crecimiento espiritual. Usted necesita crecer al igual que yo. Amén. Necesitamos crecer. Ahora, iglesia, la pregunta es, ¿cuántos de los que están aquí reconocen que pueden haber estado estancados en el crecimiento espiritual? Lo primero que debemos entender, que debemos reconocer, yo estoy estancado, no estoy creciendo. Si hay algo en mi vida que no está avanzando en algún área, es porque me está faltando madurez espiritual para tomar las decisiones que realmente van a abrir las puertas. Escuche, usted deja de crecer por falta de comunión, por falta de enseñanza. Deja de crecer por falta de la lectura de la palabra de Dios. Deja de crecer por falta de oración. Deja de crecer por falta de congregarse. Para mí es algo ilógico pensar o decir que amo a Dios, amo el Espíritu Santo de Dios y no siento el deseo de compartir la comunión con los santos. No siento el deseo de venir aquí un día a la semana y reunidos a adorar y glorificar a nuestro Padre Celestial. No condice un pensamiento con lo que es la realidad, ¿verdad? Cuando usted tiene esa cierta comunión con Dios, cuando el Espíritu Santo de Dios está obrando en su vida, en usted está ese deseo, esa necesidad de congregarse, de compartir. Jesús habla en San Juan 15. Dice, yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Ustedes son, ¿qué? Los pámpanos, ¿verdad? Entonces, Él está hablando de una vid, ¿verdad? La cual es Él y los pámpanos están unidos, juntos en la vid. Y Él dice, separados de mí, nada podemos hacer. Separados del cuerpo de Cristo, nada podemos hacer. No existen los llaneros solitarios. No existen. Dios nos creó como un cuerpo y necesitamos la unidad. Necesitamos el tiempo reunidos juntos, compartir, crecer en el conocimiento de Dios.
Amén. Dejamos de crecer por falta de eso. Dejamos de crecer por por influencia negativa de otras personas. ¿Con quién te rodeas? Esas personas que te rodean, ¿te acercan más al Señor o te alejan? Deberíamos pensar un poquito, ¿no? Los lugares que yo estoy frecuentando, ¿son lugares en los cuales yo estoy siendo de influencia o ellos están siendo de influencia en mi vida? Y estoy perdiendo aquella santidad que había alcanzado. Estoy perdiendo aquella comunión que había alcanzado. Debemos ser sabios, amados. Escoger las amistades que nos hacen crecer. Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y nos presenta cosas preciosas, dulces, lindas al paladar, pero que cuando van al fondo su trago es amargo, dice la palabra. ¿Por qué nos estamos dejando influenciar? ¿O por qué quizás los medios de comunicación han tomado un lugar en nuestras vidas que nos influencian? Quizás nos hacen quitar lugar de mi tiempo de comunión con Dios. Y eso es algo que usted nunca, jamás debe perder. Usted debe disciplinarse, debe luchar por eso. Su tiempo de comunión con la lectura de la palabra es algo fundamental en la vida del creyente. Es algo fundamental en el crecimiento. El año pasado, de lunes a viernes, subíamos devocionales de mañana. Sabiendo que a algunos a veces les cuesta leer un poco la palabra, le cuesta entender. Y tomábamos nuestro tiempo y con el presbiterio subíamos devocional. Me gozo en el Señor si no fuera necesario compartir esos devocionales. Pero sé, amado, que cuando somos jóvenes en el Señor, a veces nos faltan las fuerzas, a veces nos falta la disciplina, a veces nos cuesta y nos cerramos un poquito en querer entender la palabra de Dios. Y qué mejor que recibir una palabra digerida y tomarnos esos minutitos y escucharlo y hacer una breve oración. Señor, gracias por esta palabra. Gracias porque hoy es una palabra rema que has traído a mi vida y yo voy a caminar en esta dirección. Pero ¿saben qué? A veces valoramos tan poco las palabras remas del Señor y andamos tan afanados con tantos quehaceres de nuestro diario vivir que lo dejamos para escuchar en algún momento después. Y ahí va pasando esa grabación y ya no la escuché hoy, pero tampoco leí la Biblia y tampoco me tomé mi tiempo de oración. ¿Usted cree que va a crecer espiritualmente cuando usted no se alimenta? Necesitamos ser radicales en esta área, amado. Iglesia, si quieres un crecimiento espiritual para este año, necesitas ser intencional. Necesitas ser intencional. Es necesario. Amén. Ponete de pie, iglesia. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Cuántos quieren crecer primero como hijos de Dios? ¿Cuántos quieren alcanzar nuevos niveles, nuevas dimensiones en el conocimiento de Jesucristo? Necesitamos crecer para eso. ¿Cuántos quieren crecer y que el Señor los use y los multiplique? Que cuando se presenten ante el Señor le diga: Señor, estas son las almas que traigo ante ti. Ustedes miren a estas multitudes atrás. ¿Cuántos quieren eso? ¿Saben que vamos a recibir coronas por eso? Necesitas crecer para eso. Necesitas madurar. ¿Cuántos dicen: yo quiero vivir en la plenitud de Cristo? Vivir en esa paz que aún en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, mi confianza está puesta en Él. Y no me voy a poner atribulado, ni me voy a congojar, ni me voy a angustiar, porque por más que esté todo mal, yo sé que en Cristo voy a tener la victoria. Eso es plenitud. Si quieres eso, necesitas crecer, necesitas madurar. Amén. Vamos a orar. ¿Cuántos toman el compromiso conmigo este año de seguir madurando? Los que estaban estancados, de decir: Señor, ahora vamos a orar, y cada uno sabe su situación. Cada uno se va a presentar al Señor cómo llegó hasta aquí hoy, ¿verdad? Y cada uno le va a decir: Señor, yo quiero más. Yo quiero más. Padre, en el nombre de Jesús, estamos ante tu presencia en esta hora, unidos como iglesia,
como cuerpo de Cristo, como tus hijos, reconociendo, Señor, nuestra necesidad de crecer, de madurar. Señor, reconociendo, Señor, que muchas veces hemos tomado malas decisiones, hemos pronunciado palabras, hemos tomado o tenido actitudes que no te han glorificado a ti, porque nos hemos estancado espiritualmente, porque no hemos sabido seguir creciendo. Pero este nuevo año, en esta temporada, Señor, queremos tomar el compromiso de crecer, de madurar, de conocer más, Señor, de los misterios de Cristo. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Te pedimos perdón por nuestras fallas, Señor, en esta hora. Y pedimos que este nuevo tiempo que comienza sea glorioso para mi familia, para mi ministerio, en todas las áreas. Te lo pedimos y te damos gracias. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Tomo esa decisión de dejar esto, Dios me va a bendecir con algo mejor. Amén. A veces no queremos soltar lo que nos parece bueno, atractivo, y nos estamos perdiendo lo mejor de Dios para nosotros. Dios tiene cosas grandes para cada uno de nosotros.